Hola Daniela, Hola. ¿vos querías darles un mensaje a los amigos que se van a reunir en México? Sí, yo hice una cuenta. Ah, sí. Sí, es de multiplicar. Hice 222.646 por 126. Ah, Y le hice el camino. Bueno, yo hice 6 por 6. Tenía que... Yo hice 2. 2 de 6 es 12. Más otro 2 de 6 es 12. Porque el 6 contiene 3 veces el 2. Y 12 más 12 es 24. Porque el 10 con el 10 es 20. Y el 4 con el 4 es 4. Digo, el 2 con el 2 es 4. Y 4 más 20 es 24. Y me faltaba el otro 12 porque eran 3 veces el 2. ah, Y más 12, ¿qué? El 2 con el 4 era 6. Y el 10 con el 20 era 30. 36. Y después hice 6 por 40. 6 por 40 era así. Yo lo hice al revés, multipliqué este por este en vez de este por este, para que sea más fácil. ah, Eran 40. Por 40 más 40 era 80. Porque como yo dije, tenía 3 veces el 2. 40, digo 80 más, entonces era 3 veces 80. 80 más 80 es 160, porque 8 más 8 es 16. Pero eran de 10, entonces era 160. Y los 80 era... El 60 le da un 20 al 80 y se arma un 100. Y con el otro 100 es 200. Y el 40, 240. Y después hice 6 por 60. 6 por 600, perdón. 6 por 600 tenía que hacer. Eran también otras 3 veces 600. Digo, el doble de 600. El doble de 6 es 12, pero eran de... Acá me había dado 36 en el de 6 de 6. Pero como eran de... eran de 100, entonces eran 3600. ¿Me entienden? Entonces después me tocaba hacer 6 por 2000, que era fácil, no era difícil. Porque hice 6 por 2 es 12, pero eran de 1000, entonces eran 12.000. Porque acá el 1000 es como un 2, porque está solito. Entonces me daba 12.000. Y después hice 6 por 20.000, que era medio parecido con el 2000, pero sino que eran de 10 de 1000, de decenas de 1000. Y entonces sería 120 de 1000. Porque si este era 12 de 1000, como era de 10, se multiplica. Se hacía más grande, era 120.000. Entonces después de 6 por 200.000 pasa lo mismo, sino que pasa a ser millón ya. Es 1.200.000. Y después, y terminé todo. Y después con el 20, con multiplicar por 20. 20 por 6, porque acá yo tenía un 20 ahí. Entonces, ahora me faltaba el 20 después del 6. 20 por 6 era. Hice al revés, más fácil. O si no, hice 2 por 6. 2 por 6 era más, terminaba más rápido. 2 por 6 es 12. Pero eran de 10 esos 12, porque era el 20, no era 20, no era 12. Entonces, 120. Después hice 20 por 40. Eran como 2 por 40, que es 80. Pero eran de 10 también. Entonces me daba 800. Porque era como 2 de 400.
800. Y después hice 20 de 600. De 600. Y 20 por 6 era como 2 de 6 también. 2 de 6 era 120. Pero si no, que eran, este era de 100, entonces me dio 12.000. No, 1.200. ¿O no? Sí, 1.200 tiene que ir ahí. Lo hice mal. ¿Era 20 de 600? Ajá. Me salió todo mal. Pero una preguntita te voy a hacer, Daniela. ¿2 de 600 cuánto es? 2 de 600 es 1.200. Ah, claro, estaba bien, 12.000. Así que lo había hecho mal acá de nuevo cuando lo corregí. Entonces después seguía 20 de 2.000. Este iba a ser fácil porque también venía de 20.000 y de 200.000. Bueno, 20 por 2 es 2 por 2 es 4. Pero eran de 1.000, entonces era 40.000. No, 4.000. Debe ser o no. Tiene que ser 4.000 esto. Ah, no, pero claro, acá era 20. Si eran 2, sí, pero entonces, como acá era 20, era 40.000. Porque si acá era 2 nomás, iba a ser 4.000. Pero no era 4.000. Entonces, después seguí. 20 por 200 era 400.000. Porque acá era 2, entonces acá era más grande, era 20. Entonces, 20.000, no 20 son. Y después hice 20 por 200, era lo mismo, iba a pasar lo mismo. Era 4 millones. Porque ya sé, porque si yo hago 4.000, no sale, porque ya es 1.000 de 1.000, ya es millón. Entonces, es 4 millones. Y 100 de 6. Ahora empecé con los de 100. 100 de 6, hice 6 de 100, que es 600. Y después me tocaba 100 de 40. Entonces hice 40 de 100. 10 veces 100 es 1.000, pero eran 4 veces 1.000. Entonces era 4.000, porque tenía 4 de 10 acá. 4. Entonces, después seguí con el 100 por 600. Entonces acá era más grande que el 6. Entonces se me armaba 6.000. Porque si yo hago 100 de 100 es 1.000. Pero era 6 de 1.000. Entonces era 6.000. Entonces yo después seguí y hice de 2.000. Este ya era el más fácil. 100 de 2.000. Hice 2 de 100. 2 de 100 es 200, pero eran de 1.000, 200.000. Después hice lo mismo con el 100 por 20 de 1.000. Entonces hice 2 de 100, 2 de 100 es 200. Pero son de 1.000. Son 20 acá y de 1.000. Entonces se me arman 2 millones. Porque yo hice 10 de 100 es 1.000. Y otro 1.000 es 2.000. Pero no hay 2.000 de 1.000. Entonces es 2 millones. Sería igual 2.000 de 1.000, ¿no? Ajá, 2.000 de 1.000 es lo mismo que 1 millón. Digo que 2 millones. 100 de 200 y vamos. Pero ya se pasaba de 2 millones. Y pasaba a ser 20 millones. 20 millones. Porque si acá valía 200, capaz que me daba 20. 20. Si habría 200, me daba 20.000. Se vuelve a repetir. Después si yo hago 100 de 2 millones, me va a dar, ¿cómo es? 200.000. 200.000 más. 200 millones.
Claro, así la bomba. Entonces después sume todo. Y sumé los 360 que de acá. Todo esto, primero sumé los de 6. Y me da 360 más 36, 360, era de 160, 3636, por eso me equivocaba. Entonces después los 12.000 más 240, 12.240. Y este, más este, como no me puedo hacer así, o sea, entonces, 1000. Acá tenía 1.000.000, más este es, no puede que me dé este, porque si se tenía 1.000.000, no, entonces lo hice mal. A ver, vamos a borrar esto. No, a ver, déjame mirar un poquito. Porque a mí me dio 3.000 y acá se arma 1.000.000. ¿Ya tenías armado 1.000.000? Ajá. ¿Y Entonces, cuánto te dio en total? Vos dijiste que te dio 3.000. Ah, bueno. entonces 1.000.000 más, es 300 acá, Ah, 320.000. Capaz que acá me olvidé de ponerle. capaz, ¿no? Capaz que me olvidé de ponerle los 0 o algo. A ver. Y claro, porque yo después me fui. Bueno, También era muy larga, ¿no? ajá, era muy larga, entonces yo después me fui. Y bueno, ¿Querés corregirla? sí, la voy a corregir ahora, voy a borrar esto. Hice. Entonces yo hago 100. Acá tengo 1.000.000. Dejémoslo de lado el 1.000.000 y sigamos con los 1.000, que es lo que son. 100 más 200 de 1.000, 100.000 más 200 de 1.000 es 300.000. Más el 20, 320.000. Acá entonces se llama 1.300.000, 1.300.000. $20.000. No. 1.000.000 se me dan. Y con los 320.000. Acá lo anoto. 320 pongo porque 1.000 no. Entonces yo le sumo estos 3.000, es 323.000. Más los 12, 345.000. 345.000. 1.000.000. Y ahora me faltan las de 100 y las de 10. Entonces, y las de 1. 200 más 600, 800. Y 40 más 30 es 70. Y el 6 que me sobraba es 76. Entonces me daba 1.345.876. Entonces este no es el verdadero resultado. Lo vamos a cambiar porque lo hice mal. A mí me parecía, porque siempre me equivoco. No, pero estás haciendo muy lindo, ¿eh? Entonces ahora me faltaban, ahora sumé los de 20, los que había multiplicado por 20. Entonces yo hice 120 más 80, más 800, perdón, 920, porque 800 más 100 es 900. Y el 20, 920. Acá me había dado 52.000, porque 40 más el 10.000 era 50. Y el 2, 52.000. Entonces ahora me faltaba el 400 más el 4.000.000. 400.000, perdón. Entonces era 4.400.000. Era re fácil. Entonces sube 4.400.000 más 50. Me daba 4.452.000. Y los 920, 920.
4.452, 920. 920. Entonces, esta es otra cuenta y no la terminé. Bueno, entonces, tengo que ya sé. Entonces, sí. Y ahora me faltaban los que multipliqué por 6, por 100. 600 más 4.000 es 4.600. El 6.000 más el 200.000 es 206.000. Ahí está para que me. Y después este de acá con este de acá era 22. No. Sí, 22 millones. Entonces, yo sumé 460 más 260.000 más 22 millones. Hice 22, a este le agrego 200.000 al 22 millones, era 22.206.000 más los 4, 210.000. Y los 600, 210.600. Entonces, después sumé todo lo que me había dado el resultado de los 6 y de los 10, de los 20 y de los 100. Entonces, hice 22, este resultado de acá, de los 100, lo sumé con el resultado de los 20, me daba. Correte un poquito. Entonces íbamos por el de 22, donde tenía que sumar todo. Entonces 22 millones más 4 millones. Voy a sumar primero todos los millones. Mira, en el de los 6, de multiplicar por 6 me da 1 millón. En el de multiplicar por 20, 4 millones. Ya iban 5 millones. Y en el de multiplicar por 100, 22 millones, porque era el más alto. Pero no era lo único. Entonces, 5 millones más 5 millones más 22 millones es 27 millones. Me da 27 millones. Sí, este lo hice mal porque me confundí yo, porque no lo había hecho. Yo había sumado con los otros. El total de este número 27 millones. Y entonces después tenía que seguir sumando. Entonces yo sumé el 200 más el 400, el 600. El 10 más el 50 de acá. Que yo lo estoy haciendo como si es de 1 y como de 10 cualquiera. Pero es de 1000. Entonces acá tenía 600.000. Y 10 más 50.000 es 60.000. Y acá tenía 12.000. Acá tenía otros 2 de 1000 yo. Entonces lo pongo. Y era el único. Entonces me daba 6.600. ¿Cómo es? Entonces me iba dando. Si vos querés ir anotando al lado o abajo, hacelo. Ajá, porque si no me cuesta mucho. Acá yo tenía, entonces había dado, y entonces me faltaban los acá que se me armaban. Entonces 900 más 600 se me armaba otro 1000. Entonces tenía 3.000. 3.000 más 3.000 tenía yo, entonces ahora tenía 3.000 porque con el 2.000 y el otro 1.000 que se me armó con el 900 era otro, que se me armaba otro 1.000. Entonces sumé y me faltaban los 20 y lo que me había sobrado acá. A lo que me había sobrado acá era 500 y acá 20. Y acá tenía el 20, 520. Entonces me daba este resultado acá. Este de acá. Y me faltaba sumarle esto. Bueno, yo lo sumé. Todo esto que me había dado con esto. 3 millones. Digo 1 millón. 1 millón
Pero yo, o sea, esto se lo sumé al millón. A esto se lo voy a decir. Pero a esto se lo sumé yo al millón de este. Entonces me quedaba solamente 345.876. Entonces yo tenía que sumar los 1000 a los 6000. Acá yo ya tengo que tenía 27.000. Entonces este lo voy a sacar. Este de acá lo voy a sacar. Hice 3.000 con 6.000, 300.000 más 600.000 es 900.000. Casi con un 100.000 de más armo un millón. Entonces hago 40 más 50 más 60 era otro. Entonces ya pasaba a tener 28 millones. 28 y acá no me quedaba nada. Porque se me había armado con el 600 y el 40, con el 60 y el 40. Con el 5 y el 3, 8. Acá no tengo nada y acá tengo 8. Y acá terminan los 1000. Entonces con el 80 y el 50 con el 800 y el 500 se me armaba otro 1000. Era 9000. Y lo que me sobraba acá era 30, porque el 800, 300, porque el 800 usa 200 nomás para llegar. Entonces me sobraba 300. Y 70 más 20 es 90. Y 6 más nada que tenía era 6. Daniela, ¿qué te parece? Porque vi que estabas trabajando mucho con esos números que son muy grandes. Me costaba mucho. Te costaba mucho. ¿Por qué no los pones así debajo, todos los de 10 con los de 10, los de 1000 con los de 1000? ¿Entendés cómo te digo? Los de 1 con los de abajo. 1.000.000, claro. Como hace mi mamá. ¿Cómo hace tu mamá? Bueno, listo, hacelo. ¿Cómo vas a poner? Vos anda contando. Primero voy a poner los de 100. Como puse acá, en orden que lo puse acá. Entonces, no, para abajo. Acá, más. Acá tengo que poner el otro. Acá lo voy a poner abajo. Ahí lo hicimos. La cabecita para el otro lado, así puedo mirar un poco. Si quieres anda contando qué numeritos vas a poner. Voy poniendo el 52 y me falta lo que me sobra. Ahora me falta 900. Entonces sería 920 lo que me sobraba. Y acá sumo lo otro y ya termino. Entonces era 1.000.000 el otro. Acá lo puse mal. Acá van los millones. De uno. Los millones de uno, de unidad. Entonces. $45.876. Y así se pone, en vez de ponerse equivalente como nosotros lo ponemos, se pone así. Entonces, mi prolija porque no tengo regla. Bueno, entonces yo sumo todos estos millones acá, esto de acá, y primero se empieza con los de uno. Voy a atender el teléfono y vengo enseguida, ¿sabes? Bueno. Entonces yo sumé todos estos ceros con el 6. Pero tenía el 6 solo porque los otros no tenían nada. Entonces pongo el 6. Y después
El 20, acá no tenía nada, entonces hice el 20 con el 7. ¿Para qué me voy a gastar en sumar el 6, el 0 si no tenía nada? 20 más 70 es 90. Después me faltaba el 600, el 900, el 800. El 600 le da 2 al 800 y forma otro 1000. Un 1000 que queda para este. Pero el 600 también le puede dar a este 100 y se arma otro 1000. 2000 me queda para esto. Y en el 600 me sobra 3. Porque si le dio 2 a este le queda 4. Y si le da 1 a este le queda 300. Entonces acá tenía 2. Entonces yo sumé 2000 más 5000 es 7000. Más 8000 es, digo, más 2000 más estos. De acá más los 2000 de lo otro me daba 7000 más 2000 es 900.000. Digo 9000. Entonces acá, ahora sumo acá. Acá. Este de acá que era 1 me daba, se me armaba otro más grande porque este más este se arman 90.000. Más el 10.000 es 100.000. Entonces me quedaba para este y en este no me quedaba nada. Entonces yo acá tenía 4.000 más 3.000 es 7.000 más los 2.000 es 9.000. 9.000 más lo que me había quedado acá. 9.000. 900.000 que yo tenía más el 100.000 que se me había armado acá era 1.000.000. Entonces acá no me quedaba nada tampoco. Y acá se me venía 1.000.000. Entonces, hice 2 millones más 4 millones era 6 millones. Más 1 millón, 7 millones. Pero el otro millón que tenía acá era 8 millones. Y los 20 millones que tenía acá eran 28 millones. Entonces me da este resultado. A ver, léeselo fuerte. 28 millones 9.396. ¿Es lo que te había dado también cuando sumaste todo horizontal en la otra página? Ajá. Ahora, y este yo lo había hecho mal. Entonces era 28 millones. 0 acá, 0 acá. Creo que está acá un papá de Sarita que va a viajar ahora, que viene por el tema de los pasaportes. ¿Querés saludarlo? Que él va a ir a México. Bueno. Vení. Daniela. Hola. Se está preparando ahí. Ella, como no puede viajar, va a llevar en película el saludo y todo lo que hace para que vean sus allí sus amigos de Latinoamérica y de España y de América. Bueno, gracias Daniela. Bueno. Chao, anda a la clase nomás. Adiós, adiós.